Hola chicos, ahora vamos a hablar sobre lo que son resistores en paralelo. Entonces tenemos acá un resistor R1 y acá un resistor R2. ¿Listos? Cualquier punto rojo con cualquier punto azul, la diferencia de potencial es V0, o sea, delta o V. Entonces, la corriente cuando viene por acá, la corriente I, en este punto se va a dividir en dos. En una corriente que va a pasar por el elemento 1 y por acá va a haber una corriente que pasa por el elemento 2. Es decir, que la corriente en la 1 va a ser I1 y la corriente en la 2 va a ser I2. Esas son las corrientes que pasan por cada uno de los dos elementos resistivos. Y ahora, pues fíjense que como entre un punto rojo y un punto azul hay delta V0, entonces entre un punto rojo y un punto azul es delta V0, quiere decir que el voltaje en la 1, o mejor dicho, el voltaje, bueno, si podemos colocarlo acá, voltaje en 1 va a ser igual a V0, y el voltaje en la 2 pues va a ser el mismo también V0. ¿Listos? Entonces, nosotros tenemos acá que esta corriente que venía acá, que era la I, se separó en dos, en I1 y en I2. Es decir, que la corriente I es igual a la suma de las dos corrientes, I1 más I2. Estas dos corrientes cuando pasan por los elementos, acá viene acá y acá vuelven y se suman. Esta sería I2, acá viene I1, pero acá ya está desde acá, o sea, acá viene I1, viene I2 y en este punto se suman y vuelven y forman la corriente I. Entonces en este caso, I es igual a I1 más I2. Nosotros sabemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Entonces miren, voltaje es igual a I por R, o sea que voltaje sobre R es igual a la corriente. O sea que para el caso de la 1, tenemos entonces que el voltaje en la 1 sobre la resistencia de la 1 es igual a la corriente en la 1, ¿cierto? Y el voltaje en la 1, en este caso sabemos que es V0, entonces quedaría V0 sobre R1 es igual a la corriente 1. Para el caso de la 2, tenemos entonces que el voltaje en la 2 sobre la resistencia de la 2 es igual a la corriente 2. Y pues el voltaje en la 2 sabemos que es V0 sobre R2 y eso es igual a I2. Esas dos corrientes, esta y esta, las vamos a reemplazar acá. Por lo tanto nos va a quedar que la corriente es igual a, para el caso de la 1 sería V0 sobre R1 y acá quedaría más V0 sobre R2. De acá factorizamos el V0 y nos queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y acá vamos a renombrar esto de acá como 1 sobre la resistencia equivalente y esto por V0 igual a I. Es decir que cuando tenemos dos resistencias en paralelo, si las sumamos como los inversos, eso nos da el inverso de una resistencia equivalente. Por lo tanto, este sistema yo lo puedo escribir como sigue. Entonces vamos a pausar un momento el video y vamos a ver la siguiente figura. Entonces nos queda, esas dos resistencias se pueden comportar como una sola, donde acá nos quedaría que 1 sobre el R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir que si operamos esto, nos va a quedar R2 más R1 sobre R1 por R2, 1 sobre R equivalente. Y bueno, sacamos la inversa y nos queda que el R equivalente en este caso es igual al producto de las dos resistencias sobre la suma, ¿no? Listos. Entonces tenemos la resistencia equivalente que se calcula de esta forma y también tenemos el voltaje en esta equivalente. Pues como el voltaje está en paralelo con la fuente de voltaje, acá, de lo rojo al azul hay V0, entonces de lo rojo al azul hay V0, entonces sería V0. Y con estas dos yo ya podría calcular entonces la corriente, porque la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces en este caso sería la corriente equivalente, voltaje equivalente sobre R equivalente. Y el voltaje equivalente en este caso es V0 sobre el R equivalente, que sería R1 R2 sobre R1 más R2. ¿Listos? Y ahí ya calculamos entonces la corriente equivalente. Esa corriente equivalente va a ser el I. O sea, esta de acá realmente es el I. Es el I total que recorre el circuito con una sola resistencia, que es la equivalente
a la suma de los inversos de estas dos resistencias iniciales. Espero que este video les sea de gran utilidad y vamos a ver en el siguiente video una aplicación de los circuitos en serie y en paralelo.